En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues nada, de vuelta después de una semana con muchas incidencias, entre ellas que no pudimos estar con vosotros, pues por lo que ya sabemos todos, ese apagón que nos dejó fuera de cobertura en muchos términos y que nos imposibilitó el poder estar pues como una semana más. La verdad que en ese sentido no tenemos la culpa, pero os pedimos disculpas porque había mucha gente con expectativas a escucharnos y con la esperanza de oír cosas muy bonitas y muy interesantes como las que, olvidándonos del pasado, aunque haciendo una importante reflexión de un país maravilloso que tiene una marca fantástica a nivel internacional, que no solamente somos sol, playa y cañas de bar, que hay mucho más, que hacemos muchas cosas muy interesantes, pues habría que hacer una reflexión de cómo un país se puede apagar. Y no miro hacia ningún lado, porque al final me da la sensación de que todos son igual, pero hay que tener la valentía para decirles de una vez por todas a estas personas que ya está bien de reírse de la ciudadanía, que ya está bien de tenernos siempre en tensión, con incertidumbre. ¿Cuál será la siguiente? ¿Los medicamentos? ¿Qué otras cosas más nos pueden pasar? Bueno, como les decía, pasamos página, aunque no olvidamos, porque hay personas con discapacidad orgánica que estuvieron muy mal, tuvieron que ir a hospitales de urgencia por sus propios tratamientos de hemofilia, de diálisis. Sí, señores del gobierno y otros que están en la oposición. Estas personas tienen derecho a vivir y no se les puede apagar la luz nunca, jamás. En fin, no quiero encenderme y vamos a lo más importante que hoy nos ha traído aquí, que es hablar de la historia de la discapacidad. Mirad, hoy quiero proponeros un viaje largo, que atraviesa siglos, culturas, prejuicios y muchas luchas. Un viaje para mirar de frente una parte de la historia humana que durante mucho tiempo ha sido ignorada, silenciada o distorsionada. Sí, distorsionada. La historia de las personas con discapacidad. Hablar de discapacidad es hablar en realidad de humanidad, porque desde los albores de nuestra existencia, la diversidad ha sido parte inseparable del tejido humano. Sin embargo, la forma en que las sociedades han entendido, tratado o incluso, maltratado, vamos a decirlo, a las propias personas con discapacidad ha cambiado de manera radical a lo largo del tiempo. Miren, en las sociedades antiguas, la discapacidad se percibía muchas veces como un castigo divino, como una señal de desgracia o de inferioridad. En la Grecia clásica, cuna de la democracia y la filosofía, no todos eran incluidos en esa promesa de igualdad. Los niños que nacían con malformaciones, por ejemplo, eran a menudo abandonados a su suerte, bajo la fría lógica de la perfección corporal como idea de ciudadano ejemplar, ¿no?, de esa perfección. En Roma, el destino de las personas con discapacidad dependía de su utilidad práctica. Quienes no podían servir al Estado o a la familia eran marginados. Pero paradójicamente algunos eran elevados a la categoría de amuletos vivientes, ¿sí? Se pensaba que su presencia podía atraer buena fortuna. Fíjense. En la Edad Media las cosas no mejoraron demasiado. La discapacidad era vista como una mezcla de temor, superstición o compasión religiosa, ¿no? Muchos eran confinados a los márgenes de la sociedad, considerados impuros o poseídos, mientras que otros eran acogidos en instituciones caritativas, no tanto para ser rehabilitados, sino para ser apartados del mundo exterior definitivamente. No fue sino hasta el Renacimiento y los inicios de la Edad Moderna que surgieron las primeras voces que empezaron a ver a las personas con discapacidad, o mejor dicho, a las propias personas, más allá de su discapacidad. Se crearon los primeros asilos, en fin, fíjese el nombre, ¿verdad? Las primeras escuelas especiales. Bueno, había un avance. Y aunque todavía desde una óptica asistencialista donde el normalizar era más importante que el dignificar, comenzaban a sembrarse algunas semillas de inclusión. El siglo XIX trajo consigo avances cruciales, como por ejemplo la revolución industrial. Con su lógica de productividad y eficiencia, también generó nuevas formas de exclusión, pero al mismo tiempo impulsó movimientos para la educación de personas ciegas, sordas o con dificultades motoras. Louis Braille, por ejemplo, inventó en 1824
el sistema de lectura táctil que lleva su nombre, permitiendo a miles de personas ciegas acceder a el conocimiento. Sin embargo, la verdadera revolución empezó en el siglo XX. Tras las dos guerras mundiales, millones de veteranos regresaron a sus países con discapacidades físicas y psicológicas, muchas de ellas. Hablamos ahora de salud mental, pero aquello fue tremendo. La discapacidad, de pronto, ya no era una rareza. Era una realidad masiva, visible, urgente. Las sociedades comenzaron entonces a entender que la discapacidad no era un problema individual, sino una cuestión colectiva. Era y es un tema de derechos humanos. Así nacieron, miren, los primeros movimientos por la independencia y la igualdad de las personas con discapacidad. Surgieron organizaciones que se redactaron leyes, se empezaron a derribar barreras, literal y simbólicamente. Se entendió poco a poco que el verdadero obstáculo no estaba en el cuerpo, sino en el entorno. En una escalera sin rampa, en un aula sin apoyo, en una sociedad que niega el acceso a quienes son diferentes. Pero uno de los avances más significativos es cuando en 2006, la Organización de Naciones Unidas dio un paso histórico al aprobar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un tratado que proclama alto y claro que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Derechos a la educación, al trabajo, a la cultura, al amor, a decidir sobre sus vidas. Hoy, en pleno siglo XXI, hablamos de personas con discapacidad en lugar de minusválidos o, oigan, subnormales. Así era. Entendemos que cada cuerpo, cada mente, cada experiencia humana tiene un valor único. Hablamos de accesibilidad, de inclusión, de diseño universal, de autonomía, pero aunque hemos avanzado mucho, no podemos dormirnos en los laureles. Todavía persisten prejuicios, todavía hay escuelas que no están preparadas, empresas que no abren sus puertas, calles que se niegan a la silla de ruedas, medios que representan de manera estereotipada la discapacidad. Hoy, cada uno de nosotros tiene un papel en esta historia. No solo las leyes construyen inclusión, también la construye la mirada de quien contrata, de quien enseña, de quien diseña una plaza pública, de quien ofrece un saludo en igualdad. Recordemos siempre, la discapacidad no define a la persona. No es una tragedia ni un heroísmo forzado. Es una condición humana más, una de tantas formas de estar en este mundo. Y el mundo, si quiere ser justo, debe ser para todos. Así que hoy, cuando hablemos de discapacidad, hablaremos de historia, sí, pero sobre todo hablaremos de presente, de dignidad, de derechos. Porque en esta historia que hemos recorrido juntos, todavía queda mucho por escribir. Y depende de todos nosotros que las próximas páginas hablen no de exclusión ni de compasión, sino de respeto e igualdad de oportunidades. Comenzamos. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Bueno, pues vamos a empezar con nuestro primer bloque, que hablará de nosotros, de la historia de las personas con discapacidad. ¿Y quién mejor para ello que una historiadora y profesora titular de Historia Contemporánea de la Universidad de Almería, a la que hemos tenido el gusto de invitarla y del cual tenemos el placer de saludarla? Emilia Martos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas tardes. Pues nada, muy contenta de estar la tarde con vosotros y hablar de este tema que evidentemente me gusta bastante. Bueno, hemos estado hablando, Emilia, de muchos temas muy importantes en la editorial y bueno, pues la verdad que la percepción de las personas con discapacidad no era muy halagüeña hace muchos años. Y ahora hemos dado un giro importantísimo a través de, yo creo que un tejido social, un cambio radical en las políticas de los gobiernos. Pero yo quería antes preguntarte, ¿qué te llevó a estudiar la historia de la discapacidad? Bueno, pues en realidad fue casi un encuentro fortuito, porque es cierto que yo empecé la tesis relacionado con un proyecto de investigación que estaba centrado en los años de la transición. Y en principio, pues me iba a ocupar de hacer un análisis de medios de comunicación, porque era la especialidad que yo estaba haciendo, ¿no? El estudio de medios de comunicación en la historia.
Y es verdad que a mí me tiraba mucho siempre, eso sí, desde siempre me ha tirado mucho los asuntos, los temas sociales. Entonces yo puse sobre la mesa los temas sociales que me interesaba analizar, y uno de ellos, pues bueno, era todo el tratamiento de la discapacidad, los movimientos sociales en torno a la discapacidad que surgieron en el año de la transición, el tratamiento de los medios de comunicación. Y cuando empecé con el tema, me di cuenta, lo que en principio iba a ser un capítulo de mi tesis, pues me di cuenta que eso necesitaba mucho más, porque lo que me encontré es que prácticamente no había nada escrito, no había nada hecho. No teníamos ninguna información sobre historia de la discapacidad, salvo algunos manuales que se habían hecho, algunas investigaciones muy puntuales, y entonces el tema me absorbió y al final pues casi la mitad de la tesis lo dediqué a esta investigación. La verdad que es de agradecer porque adolecemos de datos, ya no solamente cuantitativos, sino también de la historia, que creo que es el preámbulo para entender un poco de dónde venimos y cómo estamos y hacia dónde queremos decir. Parece que es una frase típica o tópica, pero es así, ¿no? Quizás que primero tenemos que saber cuál ha sido nuestra historia, el avance que hemos tenido y cuál es el cambio del cual hablaremos también. Emilia ha hecho distintos estudios, también su tesis y demás. Y vamos a hablar de ellos un poco, si nos lo permites, porque la tesis dice que parte de la premisa de que conceptos como discapacidad y vejez son construcciones culturales que han condicionado la evolución de la sociedad. ¿En qué manera ha condicionado esta circunstancia? Bueno, más que hayan condicionado, tiene una estrecha relación con la evolución la evolución del concepto en sí o de las palabras, que las definiciones tienen mucho que ver con la evolución de la comprensión de la discapacidad. Entonces, se decía, ¿no?, hace un momento cómo habían evolucionado los términos, y hace unos años se utilizaba el término subnormal, por ejemplo, y es verdad que la elección de ese término en su momento condicionó la evolución de los derechos de las personas con discapacidad. Pero por otra parte también fue un avance con respecto al término que se tenía anteriormente. Anterior a subnormal se usaba el término anormal, y fueron los padres y las madres de asociaciones, de los padres y madres de menores con discapacidad intelectual, que lucharon por ese término subnormal, porque en su momento fue un avance y venía de la mano de una serie de reivindicaciones, como en su momento eran los colegios de educación especial, que como bien has dicho antes, bueno, en su contexto eran un avance. Entonces los términos van siempre de la mano con cambios sociales, con cambios históricos, pero a la vez también representan las limitaciones de esos cambios que se están haciendo. También sostienes pues que hay una cierta dicotomía, ¿no?, entre capacidad y discapacidad, pues porque parece ser que es la línea conductora que en ese momento histórico de la transición a la democracia facilita un poco el avance, ¿no?, también de estas personas, de este colectivo, ¿no? Sí, hay una dicotomía, pero hay que decir, en realidad siempre funcionamos así, ¿no? Cuando los historiadores estudiamos la sociedad y estudiamos cuestiones como en las que yo trabajo, de colectivos socialmente marginados o minorías, que en este caso no estamos hablando de una minoría, sería muy, muy amplia en todo caso, pero trabajamos con dicotomía, que es lo blanco, lo negro, la persona que tiene discapacidad, la que no lo tiene, que en ciertos momentos también permite avances, porque permiten leyes concretas, pero también dificultan luego esa normalización que es por la que estamos luchando actualmente. Pero hay que reconocer que, como estoy diciendo, ¿no?, los historiadores vemos que es como nuestras sociedades en general funcionamos con esa dicotomía, ¿no? Funcionamos con lo bueno, lo malo, claro. El de aquí, el de fuera, y eso a veces nos permite avanzar, pero también limita de nuevo nuestras limitaciones, nuestro avance. Decía que has escrito pues una tesis, algunos artículos también, y hay un artículo académico que se llama De invisibles a estar de moda, la percepción de la discapacidad en el tardofranquismo, ¿no? Y cuentas así como ideas clave, algo así como que hay un cambio lento y contradictorio en la percepción social, que se pasa de la vergüenza al activismo, es decir, de estar escondidos a salir a la calle a reivindicar, que la religión también incluso es una herramienta de control y de cambio, ahora nos explicarás. También hay un impulso trampa, diríamos así, de los medios de comunicación,
y luego hay una emergencia del discurso de los derechos, ¿no? Es decir, ya no estamos hablando de beneficencia, sino que nos acercamos a una cuestión de derechos humanos. Pero el cambio lento, en fin, todas estas cuestiones que te he comentado, ¿cómo lo podrías describir? Bueno, pues es un cambio, por un lado, vemos una clara influencia de las tendencias internacionales, porque sobre todo tiene mucho peso lo que está ocurriendo en el mundo anglosajón, occidental, en Estados Unidos, donde se empiezan a ver esas asociaciones que ya he dicho de padres y madres y protectores de menores con discapacidad intelectual, pero esas asociaciones se extienden por Europa y también llegan a España. Tenemos que tener, estoy hablando de los años finales, principios de los 60 ya. Tenemos que tener en cuenta que España en ese momento sigue siendo pues un país bastante cerrado al exterior, aunque estamos en todo el proceso de apertura del turismo, tenemos muchas limitaciones, pero esas influencias internacionales nos van a llegar y vemos que nos llegan precisamente a partir del esfuerzo de padres y madres que empiezan a luchar por su hijo. Y vemos asociaciones muy iniciales que los padres ponen dinero para que un representante vaya al primer congreso que se hace en Londres y podemos rastrear en los archivos cómo esas dos personas que van desde España, dos padres que van a Londres y escuchan lo que se están haciendo en otros países y ven cómo en otros países se está educando a personas con discapacidad, a menores con discapacidad, porque en principio eran menores, ¿no? Vuelven a España y hablan con los medios de comunicación y mandan una carta en un periódico, por ejemplo en Valladolid, diciendo esto en este congreso, hay asociaciones que se están creando, se pueden hacer muchas cosas, y al día siguiente llega un aluvión de carta al periódico de padre y madre interesados diciendo nosotros queremos hacer una asociación, queremos luchar por la educación de nuestros hijos. Y así se va creando en los años 60, a mediados de los 60 ya tenemos asociaciones por toda España, que como bien dices tú, en muchos casos esas asociaciones, algunas veces, en algunos casos concretos, van a luchar contra planteamientos de algún colegio religioso, pero en otros muchos casos van a luchar con colegios religiosos que están también a la cabeza de este nuevo planteamiento, ¿no? Esta nueva forma de ver la discapacidad. Y se empieza a hablar de derechos, estos padres escriben a los periódicos, mandan cartas, se le empieza a hacer entrevistas, salen en la televisión, hay un programa muy famoso en los años 60 donde sale la madre del millón y habla de su hija y la gente empieza a escuchar y empieza a reaccionar. He hecho en falta, Emilia, una cuestión relacionada con las barreras, porque evidentemente por lo que estás describiendo, pues es lógico que las familias fueran las primeras que arrancaran, las que primero se posicionan ante la administración correspondiente, ¿no? Porque tenían movilidad, en el caso de las personas con movilidad, ¿no? O tenían un transporte que no hacía falta que estuviera adaptado, etcétera, etcétera. Pero ¿en qué momento esto gira, da un giro importante, y son las propias personas con discapacidad las que toman el mando del barco y son las que salen a reivindicar sus propios derechos? Evidentemente entiendo que también difiere de las distintas discapacidades, ¿no? Es cierto, quiero hacer un apunte, es cierto que yo estoy hablando de los años 60 y 70, que es cuando vamos a tener ese periodo que se ha llamado el boom de la discapacidad, de los movimientos, pero hay antecedentes, tenemos ya a finales del siglo XIX, asociacionismo de personas con discapacidad, ya incluso a principios de las primeras décadas de los años del siglo XX. En el siglo XIX, o sea, hablamos de 1800 a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, o sea, quiero decir, antes de todos estos años que yo estoy describiendo, 60 y 70, ya antes hay antecedentes ¿En España? Asociaciones, sí, asociaciones, por ejemplo, en los años 30, en la Segunda República, asociaciones de sordos, asociaciones de ciegos tenemos mucho antes, y luego las famosas asociaciones que se llaman asociaciones, organizaciones de inválidos o mutilados de guerra, ¿no? Correcto. Es verdad que son posterior al 39, tienen una quizás, particularidad, ¿no? De venir del ámbito de militar, pero van creando, digamos, ¿no? Esa idea de asociacionismo. Pero yo, como tú bien decías, estamos hablando de los años 60 y 70, cuando ya ese movimiento se extiende más, y es verdad que en los años 60
la punta de lanza van a ser esas asociaciones de padres y madres de menores con discapacidad intelectual. Pero paralelamente tenemos, tenemos otras asociaciones como la asociación de sordos, que se llamaba en ese momento, que empieza a retomar poco a poco su actividad de los años 30, la ONCE, bueno, como sabes, pues desde el principio, los años 40, ¿no? 40 está funcionando, pero precisamente lo que tú me preguntabas, es verdad que a partir de los años 70 hay un momento en el que las personas con discapacidad física, sobre todo un colectivo de jóvenes, ¿no? Una nueva generación de jóvenes, se convierten en esa punta de lanza. Eso no quiere decir que los padres y madres que hemos dicho antes dejen de luchar, no quiere decir que no sigan las otras asociaciones o que no siga funcionando la ONCE, pero se convierten como en los más reivindicativos, en los más... Y a partir de eso, a principios de los años 70, hay una serie de jóvenes que muchos de ellos se han conocido en Frater, ¿no? Fraternidad cristiana, sí, ¿no? Que es algo que ocurre mucho en el franquismo, ¿no? Que esos ambientes cristianos van a permitir espacios de reunión donde se va a encontrar gente que tienen los mismos problemas, pero también los mismos sueños, las mismas ganas y las mismas reivindicaciones, ¿no? Con Lourdes, ¿no? También, lugares, ¿no? ¿Cómo? O con Lourdes también, ¿no? Sí, Lourdes también. Lourdes fue un espacio de reunión. De hecho, no podemos perder de vista que en los años 70 muchísimas personas con discapacidad vivían literalmente encerradas en sus casas. El aislamiento no era figurado, era un aislamiento real. Y algunas de esas personas, la única vez, de hecho tenemos testimonios, ¿no? Recogidos, la única vez que salían eran cuando tenían la oportunidad, una vez cada cuanto, de ir a Lourdes. Entonces era un viaje impresionante porque estaban saliendo de sus casas y luego también era una experiencia de encontrarse con otra gente joven, con otra gente con... Entonces en esos espacios de reunión se van creando uniones y se funda, ¿no? una nueva ola de organizaciones que además tienen un importante componente político, si lo entendemos en ese contexto de transición, ¿no? Claro. Son gente que además que consideran que las formas que se estaban utilizando para luchar hasta el momento eran demasiado benevolentes, que no eran lo suficientemente, digamos, necesarios para la batalla. Hacía falta, ¿no? Ser más reivindicativos, y también planteaban que era necesaria la democratización, que sin una democracia nunca iban a conseguir sus derechos, que lo que reivindican principalmente es que hasta el momento se seguía dando caridad y que ya se había acabado la caridad y que ahora lo que había que luchar era por un estado de bienestar. Claro. Y por unos derechos, que es donde, y que eso pasaba por la democratización. Que es donde estamos, ¿no? Me he quedado con nota de algunas cosas que has dicho, fíjate, porque es que teníamos referencias de los años 40, después o incluso después de el momento de la transición, ¿no? En el inicio de la democracia, en los años 75, de que ahí iniciaba un poco el tejido asociativo. Y has hablado de 1800 largos, casi finales del siglo XIX. Y has hablado de un detalle que me ha llamado la curiosidad y te quiero preguntar. Había asociaciones, pero eran de militares, ¿no? Lo que llamaban, los mutilados, ¿no? De alguna manera por entonces. ¿Eso era de alguna manera como un agradecimiento a ellos, que había que cuidarlos bien para que las tropas siguieran vivas y que vieran que se preocupan por las personas que caen en el frente de guerra? ¿Era alguna manera de motivar que la ciudadanía o el país les apoyaba? Sí, las asociaciones de inválidos, que no es algo que encontramos prácticamente en todos los países, ¿no? O al menos los países occidentales que yo conozco, pues tienen mucho de apoyo y de respuesta, ¿no? A lo que había ocurrido, y una forma de compensar, ¿no? Aparte de dar esa sensación de no sé bien cómo simplificarlo, ¿no? Pero de esa sensación como de organización unitaria que se preocupa por sus soldados, que a la vez representan... Por los patriotas, pues, ¿no? Que van a dejar su vida, ¿no? Sí, exacto. Es verdad que luego, la Asociación de Mutilados
estoy hablando de finales del siglo XIX, pero por ejemplo luego durante el franquismo, después de la guerra civil, pues también lo había. Pero es cierto que luego, bueno, muchas de las quejas de los asociados, que luego estas organizaciones eran más simbólicas que luego lo que es la ayuda real, ¿no?, que esperaba el soldado, normalmente se quedaba siempre muy corta, ¿no? Y rara vez este tipo de asociaciones han sido una evolución significativa para lo que es la comprensión de la discapacidad o la responsabilidad social hacia la discapacidad. Pero aunque no hayan cambiado, digamos, el tratamiento de la discapacidad, sí han sido un antecedente, porque de hecho luego están las asociaciones de inválidos civiles, ¿no?, que es un poco como la réplica de estas asociaciones de mutilados de guerra. Emilia, hablas pues de ingresos arbitrarios en psiquiátricos. Hoy en día ha desaparecido, pero el problema sigue ahí y hemos mandado a las personas a su casa. No sé eso si se puede arreglar o no a día de hoy, pero había ingresos arbitrarios, eso tampoco es correcto. Se hablaba de no entres en la silla o con la silla que ensucias la alfombra. Eso es lo que se decía cuando alguien iba en silla de ruedas, ¿no?, y entraba en un domicilio. Había un desconocimiento brutal de médicos y educadores. Es una cosa espantosa. Luego había una discriminación absoluta sobre el tema de las mujeres, por supuesto. Y hablas de una anécdota que me llama la atención cuando una madre gana un concurso de televisión y lanza el activismo, ¿no? Cuando habla de su hija como subnormal y que se convierte, bueno, la mamá del millón, ¿no?, que se convirtió en el referente del incipiente movimiento asociativo. ¿Qué más datos tienes sobre esta persona? Pues mira, esta mujer, como estás diciendo, una mujer que se presenta a un programa de televisión, tipo un concurso, que, pues si no recuerdo mal, pues lo que daban eran 1 millón, por eso se llamaba así. Sí. Luego le pusieron el millón, y ella, en una época en la que, como estoy diciendo, las personas vivían aisladas, las personas con discapacidad no solamente vivían aisladas porque no podían salir de sus casas, sino que muchas veces se les escondía literalmente. Entonces, estamos hablando pues eso, de los años 60, y en ese contexto en el que no se hablaba de la discapacidad, o no se hablaba de la discapacidad, en este caso intelectual, ella salió en televisión se presentó diciendo que era madre de una hija con discapacidad intelectual. Bueno, en ese momento pues subnormal era el término que defendía. Y dijo pues que quería ganar el programa pues para visibilizar, ¿no? Y ella lo que estaba reivindicando, como todos los padres de aquella época, es que se le diera una educación a su hijo, porque en la mayoría de los colegios ordinarios pues o no se admitían o se le hacía muy poco caso, muchas veces ni siquiera se le admitía, ¿no? Aún teníamos heredado lo del no educable, ¿no? Se consideraba que había menores que no eran educables. Sí, un concepto que a lo mejor hoy día no lo podemos entender, pero en ese momento, a partir de hacían el test y según el coeficiente intelectual decían que no eran educables, ¿no? Como una cosa, el derecho a la educación solamente era para una parte de la población. Entonces esta mujer salió en la televisión, a partir de ahí fue bastante conocida, y ella efectivamente a partir de ese momento hacía viajes por toda España, dando conferencias, tiene un libro escrito, y es una mujer que hace relativamente poco, ahora, yo es que no lo sé ahora, pero ha tenido una vida muy larga, hace relativamente poco todavía estaba dando entrevistas con 90 y pocos años, o sea, una vitalidad increíble. Bueno, quizás podríamos, digamos, concluir el artículo, cómo el franquismo prolonga la visión pues un poco arcaica de la discapacidad como un castigo, una desgracia, algo de inferioridad, ¿no? Pero a finales del régimen comienza a gestarse una transformación social pues que es bastante imparable, basada sobre todo en la autoorganización, la visibilidad mediática y la denuncia política. Este cambio, desde luego, sembró las bases de un movimiento de derechos de las personas con discapacidad en la democracia, ¿no? Que, digamos, es hasta donde podemos llegar al día de hoy, ¿verdad? Efectivamente, es un movimiento no nace en el contexto de la transición. Yo diría que ese movimiento es en sí transición, ¿no? Porque una cosa son los años estrictos de transición política y otra cosa es la transición social.
Y aunque en el franquismo es cierto que se mantienen muchas tendencias arcaicas, que por cierto no solamente pasa en España, pasa en otros países también, ¿no? Esa permanencia de los conceptos más arcaicos de la discapacidad, dentro de nuestra misma sociedad hay personas que están luchando ya por esa transformación, que están hablando de derechos, hay personas también en los ámbitos profesionales que se están formando, que están planteando nuevas ideas, y ese movimiento que se va forjando a finales de los años 60, luego ya a principios del año 70, con lo que hemos comentado de estos jóvenes que empiezan a encerrarse en el SEREN, que era el servicio de recuperación del minusválido, a hacer sentadas, a organizarse, pues eso, a luchar, reivindicar. Esta gente está haciendo la transición, ¿no? Y está cambiando la sociedad, y son además los que se van a organizar y van a presionar al nuevo sistema político que se está creando para que se acuerde de ellos. Porque todos los partidos políticos que surgen en ese momento están de acuerdo con que no hay que discriminar a nadie por tener discapacidad. Es una cosa con la que todo el mundo está de acuerdo, pero luego hay que hacer las cosas y hay que sacar adelante. Y si no hubiera sido por estos colectivos organizados que presionan, no habría llegado bueno, lo que se encontró, que es la coordinación, y lo que luego se aprobó en 1981, esa ley, la LIFMI, ¿no? Correcto. La ley de los minusválidos, que con sus más y sus menos, en su momento fue un gran éxito, aunque hubiera gente, algunos están de acuerdo, otros menos. Hubo quien, por supuesto, piensa que es una ley discriminatoria en sí, por ser una ley que está solo pensada para las personas con discapacidad, pero sin entrar en ese debate, fue un avance grandísimo, claro, desde un punto de vista histórico. ¿Cuánto no le debemos a las familias? Eso fue gracias a la lucha. ¿Cómo? Que cuánto no le debemos a las familias, y luego, pues evidentemente cogimos el relevo como tiene que ser, ¿no? Pero las familias fueron los que dieron el paso. Bueno, ya en este momento, estamos hablando del 81, ya, como he dicho antes, la punta de lanza, los familiares siguen estando ahí, pero la punta de lanza son las propias personas con discapacidad. Claro. Mira, es verdad que además es la época en la que la discapacidad física, como he dicho, se convierte en, digamos, como en los referentes, en los más, ¿no? Los más reivindicativos, si podemos decir. Emilia, en tu tesis Personas mayores y diversidad funcional, física e intelectual durante la transición de la democracia, hablas también de... Bueno, yo sobre diversidad funcional habría un debate, pero cierro paréntesis para otro día, ¿vale? Pero hablas también del lenguaje, ¿no? Hablas del lenguaje, pues, que pasa del modelo tradicional al modelo médico rehabilitador, al modelo social, pero, por ejemplo, nos vemos con cosas curiosas como, por ejemplo, en el ente público de Radio y Televisión Española, en el año 80, llama oficialmente al año el año del subnormal. O sea, y además sin despeinarse. Luego, por ejemplo, tenemos términos antes usados que como insulto fueron primero pues técnicos, ¿no? Palabras como idiota, imbécil, deficiente o subnormal, pues nacen de ámbitos médicos o educativos y fueron, de luego, legitimadas institucionalmente hasta los días de los días. En España, lo digo para que contextualicemos a todas las personas que nos oyen, hasta el 2020 estaba permitida la esterilización forzosa de personas con discapacidad, una práctica con profundas raíces eugenésicas que fue abolida hace apenas unos años. O sea, que es que estamos avanzando, pero poco a poco. Y las propias personas con discapacidad han luchado para cambiar los términos, pero no siempre hemos sido escuchados. El discurso de superación y ángeles eternos sigue vigente en medios y es criticado por los nuevos movimientos. No somos héroes, ¿verdad? Sí, efectivamente. La verdad es que el camino hacia la igualdad pues está siendo bastante... va dando curvas, ¿no? Y cuesta hacia arriba y hacia abajo. Hay avances, pero se va lento. Y como ya hemos dicho al principio, los términos son una representación. Es verdad que el año 1980 se le llama el año del subnormal y ahora nos sorprende muchísimo, pero yo insisto como historiadora que tenemos que recordar que en su momento eso era un avance, era una lucha. Sí. Quizás no la más acertada, con muchas equivocaciones o no, porque no podemos caer nosotros tampoco en la dicotomía, ¿no? De sí, claro, fue bueno, fue malo. Hay muchas opiniones, es que estamos hablando de un colectivo muy heterogéneo, como es normal. Entonces,
Y bueno, y sí, poco a poco hemos ido avanzando, sobre todo si ya nos vamos al presente. Creo que en los últimos años, a lo que es a nivel de discurso, creo que había un gran avance, ¿no? Con esa reivindicación que tú estabas haciendo, por ejemplo, de acabar ya con ese relato heroico. De superhéroes, y lo vimos, por ejemplo, yo en la Olimpiada del año pasado vi un avance grandísimo en el tratamiento que se hizo, por ejemplo, de las Paraolimpiadas, si lo comparamos con otros años anteriores, ¿no? Entonces parece que poco a poco ha habido en los últimos años un avance, y de nuevo ahí vemos cómo las personas con discapacidad son las que están empujando ese avance. Y aquí en este último año están jugando también un papel importante en las redes sociales. Sí. Son personas con discapacidad que desde las redes sociales están haciendo unas campañas de mentalización, mensajes muy sencillos pero muy fáciles de entender, que están deconstruyendo, ¿no?, a mucha gente que hasta el momento lo utilizaban sin pensar, ¿no? Que todavía seguimos usando. Nos escandaliza mucho el término subnormal, pero Sí. es que todavía se dice aparcamiento de minusválido. Sí, eso quizás... Es que el término menos válido es acaso, o sea, no es mejor ni de lejos que el de bajo la normalidad, es un normal. El lenguaje, Emilia, el lenguaje, Emilia, es muy importante. Cada momento en la historia tiene su espacio para todos los colectivos. El nuestro sí que es verdad que tuvo un avance importante. Hemos avanzado bastante, queda por hacer. No bajemos la guardia. Todavía quedan muchos temas relacionados con el modelo de autonomía personal que ojalá tire por tierra los actuales servicios asistenciales que siguen siendo paternalistas, y que de alguna manera esto vea pronto la luz. Emilia Martos, historiadora y profesora titulada de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería. Muchas gracias por ilustrarnos, por tus trabajos, gracias por lo que haces, porque hay poco sobre esto y nos permite desde luego hablar de dónde venimos y dónde vamos. Gracias de verdad. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Hasta luego. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Bueno, pues vamos con el segundo bloque de nuestro programa, un tema, bueno, pues que se junta con el tema de los eurotaxis, pero que viene a sumarse en positivo para ampliar las posibilidades de las personas con movilidad reducida. Son las VTCs, es decir, los vehículos de transporte con conductor. Para situarnos un poco en el contexto en el que nos vamos a mover, les quiero decir que en los últimos años el transporte bajo demanda ha experimentado una transformación profunda con la irrupción de las VTCs. Han ofrecido a través de plataformas digitales como Uber, Cabify o Bolt sus propios servicios. Sin embargo, esta evolución no ha ido acompañada en muchos casos de un enfoque inclusivo que garantice el acceso en igualdad de condiciones a todas las personas, especialmente a aquellas con movilidad reducida. Los vehículos VTC adaptados, es decir, aquellos preparados para transportar personas usuarias de silla de ruedas, son una herramienta clave para avanzar hacia una modalidad verdaderamente universal, que junto con los eurotaxis pues harían un volumen muy importante. Es decir, iríamos ya casi a aquello que decimos de la accesibilidad universal en el transporte de servicio público privado, diríamos, ¿no? No obstante, su presencia en el mercado es aún residual, lo que genera importantes barreras y carencias y desigualdades, por supuesto. Esta situación plantea la necesidad urgente de analizar estos servicios y las posibilidades medidas que permitan garantizar un acceso equitativo al transporte para todas las personas. Bien, hemos invitado a mucha gente, pero al final ha tenido la deferencia, y yo se lo quiero agradecer personalmente,
a José Manuel Berzal, que es el presidente ejecutivo nacional de Anauto VTCs. Porque en este programa hemos invitado expresamente a las principales plataformas de VTCs, a Uber, Cabify y a Bolt. Pues eso, para hablar de un tema que afecta directamente a la movilidad reducida. Ninguna de estas empresas, repito, ninguna de ellas, ha querido participar ni dar la cara. Su silencio, desde luego, no es neutro. Es una muestra clara de desinterés por los derechos de un colectivo que, una vez más, queda fuera del modelo de movilidad que estas compañías pretenden promover. Solamente ven negocio. Mientras presumen de innovación, eficiencia y modernidad, no son capaces de garantizar un servicio accesible e inclusivo. Hablan de tecnología, pero no aplican la ética. La realidad es que siguen operando en nuestras ciudades sin asumir una responsabilidad básica, que todo el mundo, sin excepción, puede moverse con libertad, con dignidad y como le dé la gana. Hoy no están aquí para explicar por qué no lo hacen, pero nosotros sí estamos para decirlo. Su modelo actual perpetúa la exclusión y no responder es también una respuesta. Así que ellos se lo pierden, nosotros vamos a continuar y a explicar este problema. José Manuel Berzal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Lo primero, agradecerte que hayas venido aquí. Pareces el hombre valiente de todos cuando es una cuestión que es para contar. Efectivamente, no se trata de ser valiente, sino de ser honesto. Y yo creo que mi obligación como presidente ejecutivo nacional y de Madrid, de la patronal más representativa del sector, Unauto VTC, pues me obliga. Pero además de que me obliga, como presidente de la patronal, me obliga a algo que es más importante, que lo acaba usted de mencionar, que es una cuestión moral, una cuestión ética, más allá de una cuestión estética. Estoy por convicción, estoy porque en la vida hay que dar la cara y estoy porque en la vida hay que estar comprometido con todo lo que socialmente haga de cualquier sector de la economía española, en este caso madrileña, que sea sostenible. Y vamos a entrar en materia, porque la verdad que a nuestra gente le preocupa cómo está el tema de los eurotaxis y vimos como una luz al final del túnel cuando aparecieron las VTCs. Hubo como un atisbo de una de estas plataformas que no quieren venir, no voy a decir ni el nombre por no dar publicidad, o bueno, sí, no, voy a hablar de ellos cuando se hable mal. Cuando se hable bien, no, pero que hizo un atisbo de adaptar algunos vehículos y lo tuvo en funcionamiento como VTCs. ¿Qué pasó? Que al final, pues parece ser que no vieron negocio en este asunto, cuando es absurdo, porque nosotros somos los primeros que deseamos que las VTCs y los eurotaxis pues sean para todos los públicos, salvo con prioridad para personas con movilidad reducida. Pero eso se paró. ¿Cuáles son los pros y contras que puede poner en marcha este tipo de vehículos? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, porque es muy interesante. Pros y contras todo tiene en la vida, todo en la vida, pero aquí hay más pros que contras. El pro es que el servicio público y también el sector de la VTC, es decir, el servicio público que para el transporte ofrece la administración local o la administración de la comunidad autónoma, tiene que estar adaptado para dar servicio a aquellas personas que tienen una movilidad reducida. 2. Eso no es excluyente, bien al contrario de que el servicio privado, en este caso el sector de la VTC, tengamos la obligación, porque tiene que ser una obligación, de también contribuir a que esas personas que tienen movilidad reducida se puedan desplazar eligiendo en libertad en cada momento qué tipo de movilidad es la que consideran más necesaria para esos desplazamientos. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros, estamos comprometidos desde Unauto VTC que representamos, como he dicho anteriormente, en la Comunidad de Madrid, la mayoría en el Comité Madrileño de Transporte por Carretera, y somos la patronal más representativa, quizá no porcentualmente, pero sí por el rigor y la seriedad que trasladamos a las administraciones en el resto del territorio nacional. Entonces, pros, ya diciendo que es una obligación social, es un compromiso social, porque además que nadie olvide, ninguna persona de la que no se escucha, que hay muchas personas que tienen movilidad reducida, pero que cualquiera de nosotros, que actualmente no la tenemos, mañana la podemos tener. Nuestros hijos, nuestros familiares o nuestros amigos. Pero aunque así no fuera, existiendo una sola persona que tiene movilidad reducida, tanto el sector público como el privado, tenemos que dar solución a esa necesidad, a esa demanda que se plantea en el día a día. Al igual
que he sido una persona absolutamente convencida de que las ciudades se deben de adaptar también a las diferentes movilidades reducidas o circunstancias de cada uno de las personas que vivimos en cada ciudad. Con lo cual, contras, hay contras, pero son contras técnicos, son contras temporales. Hay contras porque hay que adaptar las flotas en los porcentajes que exige tanto la ley como la normativa de la Comunidad Autónoma de Madrid y otras comunidades autónomas. Hay problemas técnicos de adaptación de las flotas, hay problemas técnicos para poder conseguir vehículos adaptados para cumplir con la normativa actual, pero son problemas que se pueden solventar. Todo lo que se puede solventar siendo problemas técnicos es una cuestión de tiempo. Lo importante es el compromiso. Y en Auto-VTC tenemos y tendremos ese compromiso y instamos a todas las empresas del sector, tanto en la Comunidad de Madrid como en todo el territorio nacional, a que adquieran ese compromiso. Un compromiso que más allá de lo económico es moral. Y hablando de lo económico, efectivamente, un empresario cuando invierte es para tener rentabilidad. Claro. Pero no significa que este tipo de vehículos no tengan rentabilidad, porque como usted muy bien ha introducido en la pregunta que me ha hecho, pues podemos dar servicio de manera prioritaria a aquellas personas que tienen una movilidad reducida, pero en paralelo a otras que no la tienen. Con lo cual, que alguien se ampare en esa respuesta me parece de una insolvencia moral gratuita. Como bien ha dicho, no podemos dejarlo todo al albur de un modelo de movilidad único como puede ser los del taxis o el metro o el autobús, sino que hay un sistema intermodal en el que incluso las VTCs están metidas. Es una opción más. Por eso, a finales del 24, por entonces el consejero David Pérez de Transporte aprobó un reglamento en el que obligaba a que a partir del 1 de enero de 2025 todas aquellas VTCs que por ley, que es uno por cada 5, si mal no recuerdo, tienen que estar adaptadas, lo estén. ¿En qué momento estamos de todo esto? Pues estamos en un momento, primero, nosotros siempre instamos a todos los empresarios del sector, autónomos, pequeños, medianos y grandes empresarios, a que se cumpla con la legislación, con los reglamentos y con los desarrollos reglamentarios. Yo tengo una tesis fundada por mi experiencia anterior, antes de estar en el sector de la VTC, y por mis propias convicciones como parte de una ciudad, de una autonomía y de un Estado, de que las normas están para cumplirlas y si no son buenas para intentar cambiarlas. Pero mientras que existen, hay que cumplirlas, en este sector y en cualquier otro sector de la economía. Bien, es verdad que hay un reglamento de enero del 25, efectivamente, y yo tengo que dar las gracias tanto al anterior consejero, a David Pérez, como al actual, Jorge Rodrigo, como al director general actual, Luis Miguel Torres, como de manera muy especial a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque han estado y estén preocupados y ocupados porque esto se cumpla. Nosotros, no solamente a nuestros asociados, de manera mayoritaria, sino a aquellos que no lo son, les hemos instado desde el primer momento, y lo podemos justificar por todas las comunicaciones y reuniones que hemos tenido, a que se cumpla con la norma. Pero ahí está lo que le he dicho anteriormente. Hay un problema técnico de adaptación de vehículos, no hay empresas que en tiempo, sí en forma, pero no en tiempo, me refiero al tiempo al que usted ha hecho referencia, pudiéramos dar cumplimiento a ese reglamento y a esos desarrollos reglamentarios, ni tampoco hay vehículos adaptados, o sea, no hay marcas de coches que puedan dar abasto o responder a las necesidades de las empresas. Puedo decir que estamos en un proceso de adaptación de vehículos, puedo decir que ya hay empresas, no solamente grandes flotas, sino también medianas flotas, que tienen vehículos que se ponen a funcionar, pero sí que me puedo comprometer, porque además hay una buena labor de inspección del Gobierno de la Comunidad de Madrid en este caso, y de otras autonomías en su momento también lo habrá, para que esta normativa se cumpla. No vamos a dar la espalda a estas necesidades, no vamos a, de manera torticera, decir una cosa por otra, y sí que pedimos la comprensión de las personas afectadas, igual que de las asociaciones que defienden, lógicamente, y demandan esa respuesta del sector de la VTC. No le vamos a dar la espalda, pero hay que tener paciencia, prudencia y perseverancia. Nosotros, ante la Administración,
cuando somos requeridos, estamos presentando las empresas a las que representamos la documentación de que desde el primer momento estamos intentando adaptar las flotas más pronto que tarde. Y además me consta que usted personalmente conoce bien este tema, esta materia. Estamos en ello, y sí. sabe que no le estoy diciendo una cosa por otra. De todas maneras, si José le fuera a Manuel, decir una cosa por otra, no estaría nunca sentado ni en este medio de comunicación ni en ninguno. José Manuel, como tenemos la confianza de poder hablar pues en confianza, Por supuesto. hay cosas en las que me va a permitir que discrepe, porque, a ver, el reglamento habla de que el 1 de enero de 2025 tendrían que estar ya adaptadas, con lo cual ya veníamos venir el tren, y esto significa que ya teníamos que habernos puesto a hacer los deberes desde hace mucho más tiempo para atrás. Es verdad. Cosa que no se ha hecho, y no se ha hecho, no, yo a los hechos me remito, porque hemos pedido datos al portal de transparencia y la Dirección General de Movilidad del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid, De la Comunidad de Madrid. no sabe cuántos hay. Efectivamente. Y no le voy a desmentir. Y es que no hay ningún registro. No le voy a Es desmentir. que esa es la preocupación que tenemos. Sí. Yo no veo que haya una preocupación porque esto se solucione, ¿no? Pues lleva usted razón. Como no podía ser de otra manera. Estamos hablando con el no consejero. No voy a decir una cosa por otra, salvo... Que regule las plataformas de estas impresentables, por ejemplo, que no ha querido venir aquí a dar la Pero cara, y estamos quiero todavía aclarar una en cosa ello. a las personas que nos están escuchando, que usted conoce y su compañera en este plató también. Una cosa son las plataformas, Uber, Bolt y Cabify, Correcto. y otra cosa es el sector. Pero En un todos en auto VTC conjunto, ¿eh? tenemos el privilegio de que somos una patronal independiente. Hay otras patronales que dicen serlo, que representan intereses única y exclusivamente de las plataformas. Nosotros no vamos a hacer ninguna crítica a las plataformas porque es responsabilidad de los empresarios quienes tienen que dar solución a este desarrollo reglamentario. Eso en primer lugar. Y por otro lado, también es bien cierto que usted dice una cosa antes que es rigurosa, entre comillas, si me permite la expresión, Claro que y en sí. la confianza que sé que me está dando y Sí, que como ningún nos conocemos, problema, claro que sí, que hemos sí. coincidido en muchas Sí, sí, reuniones, por supuesto. pues me puedo permitir igual que usted. Sí que el sector de la VTC ha querido dar cumplimiento para que a partir de enero del 25 esto estuviera ya visto por los ciudadanos afectados y los no afectados por la movilidad reducida. Pero ha sido imposible que las empresas que se dedican a la adaptación de vehículos lo pudieran hacer. Y ha sido mucho más complejo, todavía por las consecuencias incluso de la pandemia, que hubiera vehículos adaptados que se pudieran comprar por parte de las flotas. No quiero dar la respuesta del mal pagador. Solamente quiero decir lo que es la realidad. Yo le puedo invitar a usted y a quien considere a ir a las instalaciones de alguna empresa del sector en la Comunidad de Madrid, donde verá los vehículos adaptados, donde hay problemas técnicos, donde se puede justificar ante la Administración y ante quien lo solicite, como hay vehículos que no han llegado en tiempo y forma, pero están señalizados por parte de las empresas, lo cual demuestra algo que es importante, siendo más importante la realidad de los hechos, y es que más pronto que tarde se cumpla con la normativa. Y ya le digo que por parte de un auto VTC no vamos a dejar de trabajar en esa dirección. Pero ahora me contará por qué no están circulando. Pero antes de eso, no me negará que debería haber un registro. A mí no me vale, ni a nadie le debería de valer. Hablo ni a mí, pero hablo que entiendo que la propia administración, que tiene que estar invigilando a las personas que tienen que cumplir con la norma, no lo esté haciendo, creando un registro en el que las empresas acrediten que hay problemas técnicos. Es decir, una empresa que no me llegan coches, no vale decir es que no me llegan coches. Eso lo he oído yo en una reunión con mucha gente, no llegan coches, no llegan coches, no. Usted demuestre que ha pedido este coche, que ha pedido la adaptación, y ahí habrá una evidencia que el problema técnico es ese. Pero en estos momentos son palabras. Entonces, me parece poco serio por parte de la Administración que esto no lo esté haciendo. Pero, más allá de eso, ¿no cree que la Administración... hablamos del todo por la parte, no, hablamos de que VTCs y plataformas son todo en conjunto. ¿Por qué? Porque no, pero le voy a explicar. ¿Por qué? Porque ustedes no van, perdone, ustedes no van a trabajar de manera autónoma. Ustedes su trabajo lo realizan a través de una plataforma prestadora de servicios. Eso es cierto. Por tanto, si yo no le estoy culpando a usted, le estoy culpando a la Administración, que está muy relajadita
y que no está regulando ni las emisoras ni estas plataformas. Y mientras que eso no lo regule, ustedes pueden tener o no los coches que les dé la gana, pero ¿dónde los vamos a pedir? Porque si ya hay vehículos que están adaptados, como usted dice, primero, no sé por qué no están funcionando, y segundo, si ya los hay, ¿por qué no están en estas plataformas trabajando? Bien, pues muchas gracias una vez más por su intervención. Pero tengo que discrepar en alguna cuestión, coincidiendo en el fondo, Sí. en alguna otra cosa que acaba de comentar. Una cosa son las plataformas digitales, Correcto. en este caso 3, Uber, Cabify y Bolt, y otra cosa es el sector. Correcto. Bien, es bien cierto que hay una simbiosis, porque no se podría prestar servicio a ningún ciudadano, ni Claro. al que tiene movilidad reducida, Claro. ni al que no la tiene, si no fuera a través de las plataformas digitales, que son las que distribuyen los servicios al Eso es. autónomo, al pequeño, al mediano y al gran empresario. Eso es. En eso estamos de acuerdo. 2, reitero y afirmo, desde la verdad, como no puede ser de otra manera, que las empresas se han puesto a trabajar en tiempo y forma, no sé si todas, eso no, yo no puedo poner la mano en el fuego Claro, por todas, claro. ¿vale? Y ahora hablaremos de ese tema, para dar cumplimiento al reglamento y a la orden que desarrolla ese reglamento para cumplir con los plazos. Ya he explicado anteriormente, y no quiero aburrir a las personas que nos escuchan, el por qué no se ha podido cumplir hasta la fecha. 3, un auto-VTC estamos agradecidos, repito, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, al actual consejero, al director general y a todo el equipo, porque usted afirmaba que no se está ahora mismo requiriendo a las empresas que no hay un registro de quién está cumpliendo y el que no cumple el porqué. Le puedo decir que las empresas están recibiendo notificaciones de la Dirección General de Transportes de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería, para hacer esas inspecciones. Y tendrán que dar cuenta y, en su caso, justificar el por qué no tienen los vehículos adaptados. Bien. Y ahí las empresas tendrán que ser, como siempre han sido, y van a seguir siendo, honestas, honradas y transparentes para justificar el por qué no. Y yo desde aquí apoyo a la administración de Isabel Díaz Ayuso, apoyo al gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿vale?, para que siga trabajando en esa dirección. Porque, repito, esto es necesario, esto contribuye a la movilidad en términos generales y contribuye a prestar una labor social, si me permite la expresión, Por supuesto, claro. que no es misericordiosa, No, que es no, objetiva, es así. objetiva al 100%, para aquellas personas que necesitan este tipo de vehículos, que mañana puedo ser yo, o cualquiera de aquellos que hoy no lo necesitamos. Yo le diré que la imagen que estamos dando a nivel nacional e internacional es penosa, por cuanto que cada vez que viene alguien de fuera y quiere contratar un servicio con 24 horas no se puede hacer. Por lo tanto, yo apoyaría a la administración de Díaz Ayuso y a todo el que esté con ella trabajando cuando esto se arregle. Pero vamos a ver, si yo pido esos datos de por qué no están los vehículos adaptados, nadie me contesta. Entonces yo creo que hay alguien que está fallando. Pues yo no puedo responder el por qué hasta la fecha, ni sé en qué términos ustedes han solicitado o quien lo haya solicitado esa información. Lo que sí que puedo responder con objetividad es que si hay una autonomía, un gobierno autonómico que está preocupado y ocupado de manera especial por la movilidad a nivel general y en particular por la movilidad reducida en la Comunidad de Madrid. También podría decir que el gobierno de la Junta de Andalucía y otras comunidades, pero digo la Comunidad de Madrid porque si en España hay 20.000 actualizaciones de VTC, aquí se concentran 9.000 y esperemos que no haya otros 8.500 que por parte de Cabify y sus empresas se puedan concentrar en la Comunidad de Madrid, lo cual también podría generar un grave perjuicio para conseguir vehículos para la movilidad reducida, además de otros perjuicios que serían graves para todos los ciudadanos. Bueno, al final lo que tenemos es que tender a la accesibilidad universal de todos los vehículos. Ojalá eso fuera así. ¿Usted me podría decir cuántas VTCs hay adaptadas en estos momentos? No se lo puedo decir porque no lo sé ahora mismo. Las que están adaptadas sí no se lo diría, pero no tengo ese dato. O sea, como presidente de la patronal tenemos mucha ¿Y información. quién tiene ese dato? Pues ese dato lo va a tener en breves fechas seguro la Comunidad de Madrid, porque ya les reitero que están recibiendo todas las empresas. ¿Y cuándo van a empezar a circular en las plataformas estas? Los vehículos adaptados, pues yo creo que van a empezar a circular ya en breve, no en el número, por las razones que le he explicado anteriormente, que se debiera dar cumplimiento a la norma, pero sí de manera progresiva. Y repito, le invito a usted y a las personas que usted considere a que vayamos a una empresa,
determinada para que usted vea allí los vehículos. Es más, le podría enseñar una fotografía del móvil en la cual están los vehículos con una dificultad técnica, haciendo una inversión importante la empresa para haberlos tenido adaptados en tiempo y forma. Por desgracia, y usted lo sabe mejor que yo, pues no todas las administraciones ni los organismos que tienen que verificar que técnicamente un vehículo está adaptado, pues no siempre aciertan en la primera. Y se lo digo porque yo interpreto bien que todos somos humanos y que las administraciones, igual que las empresas y cualquier particular, pues pueden tener diferencias de criterios. Pero todo esto se ha afinado y tengo la tranquilidad moral y como presidente de una auto-VTC que lo vamos a subsanar. Y sí que pido desde aquí, solicito a las asociaciones de personas con movilidad reducida, a usted, además como comunicador y a todos los medios de comunicación, que nos exijan al sector el cumplimiento de la norma, que se lo exijan a la administración autonómica, pero que también contemplen y vean el por qué hasta la fecha no se ha podido dar cobertura a las necesidades reales que tienen las personas afectadas. Y me gustaría que cuando usted lo considere, nos volviera a invitar a estar aquí hablando tan amablemente y tan amigablemente para que podamos seguir la evolución de algo tan importante como son los vehículos adaptados, las PMR, para dar servicio a las personas que tienen movilidad reducida. Le aseguro que no solamente yo, que sería lo menos importante. Los empresarios también tienen esta sensibilidad. Seguro que unos más que otros. Ese no se lo voy a negar porque la condición del ser humano es que nadie somos iguales, todos somos diferentes y hay pluralidad. Pero el compromiso del sector, que es lo que a mí me corresponde, trasladar a través de esta onda, existe al 100%. Y el compromiso y el seguimiento del gobierno de la comunidad, le aseguro que también. Pues mire, José Manuel, yo estaré encantado que venga a contarme que ya están todas adaptadas, pero dudo que con la parsimonia que tiene esta comunidad, y el otro día estuvo por aquí el director general, ayuntamiento, le voy a decir que el ayuntamiento está dando pasos muy importantes y de gigante para solventar esto, pero no está siendo acompañado por la Comunidad de Madrid. Las VTCs y los aerotaxis... Bueno, hay un dato importante, la etiqueta C, por ejemplo. Por eso lo ha hecho el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, y va a hacer más cosas. Le puedo decir que la etiqueta C es algo que está comprometido tanto por el Ayuntamiento de Madrid, como usted bien sabe, como por la Comunidad de Madrid. Por la presión de un tejido asociativo que no va a... Que me parece bien esa presión. Pero no por voluntad política, sino por una presión. Bueno, yo creo que la voluntad política siempre existe, pero es bueno además que los movimientos asociativos con rigor y con datos pues estén pendientes. ¿Cuándo se consigue? Pero la etiqueta C es muy importante, porque se comprometió por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, y como usted comprenderá, tenemos relaciones de manera permanente tanto en esta comunidad autónoma como en el resto de España. Pero lo cortés no quita lo valiente, y yo reconozco que el Ayuntamiento está haciendo cosas muy comprometidas. El alcalde está comprometido, ha dado instrucciones, se están haciendo cosas, se van a ver muchas cosas más pronto, pero la Comunidad de Madrid ni está ni se le espera. O sea, no está ni en transparencia, no está ni en... Es que me remito a los hechos. No está ni en transparencia, nos han mandado solamente la información de las VTCs que hay por compañías, pero se acabó. No está por la labor de regular las emisoras, por tanto, no puede exigir a las emisoras... Las plataformas digitales se refieren, ¿no? Sí, que es lo mismo. Pues yo ahí dije por usted, yo la información de la que dispongo, bueno, información entre comillas, ¿no? Lo que interpreto de las conversaciones con la administración es que tienen interés y voluntad de regular a las plataformas digitales. Es más. Bueno, hágase, pero la política no es tener una varita mágica. Habrá que empezar más pronto que tarde, pero en ese contexto estoy convencido. Es un convencimiento personal, no es un compromiso de la administración, por supuesto, ni autonómica ni municipal, pero estoy comprometido, sé que están comprometidos para legislar las plataformas digitales, pero no solamente las que afectan al sector de la movilidad, sino todo lo que es el mundo de la plataforma digital. Claro, las VTCs, el Eurotaxi y todos. Y estoy convencido también que existe una buena interlocución entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid por muchas razones. Los ritmos no los marcamos nosotros, los ritmos los marca la Administración,
pero yo en la vida he aprendido, como usted, a ser paciente y a tener fe. No nos hable de pero paciencia. Lo cual no nos hable de paciencia, que algún oyente va a saltar por la antena, verá. Lo cual no es incompatible el ser paciente y el tener fe a todos los días pues estar detrás de la administración para que avance lo más pronto. Desde el año 93, que que empezaron a aparecer los primeros Eurotaxis, hasta el año 2025, ya mediados casi, llevamos con mucha paciencia. Y hemos conseguido muchos avances, pero ahora estamos hablando de leyes, de obligaciones legales que hay que cumplir. Y la administración local lo está haciendo medianamente bien, y la autonómica, pues ni está ni se le espera. Y esto es lo que tenemos. ¿Cuándo van a empezar las plataformas a funcionar estas VTCs que tenemos adaptadas? ¿Cuándo, perdón? ¿Cuándo van a empezar a funcionar las plataformas? Es que las plataformas, vuelvo a repetir, fíjese que para mí sería fácil echar la culpa a las plataformas. Pero es que no lo puedo hacer porque no sería honesto. Bueno, pero hay cosas yo puedo ser de todo bueno, menos pero, honesto. lo digo porque usted me ha dicho que hay vehículos adaptados. Las plataformas empezaron a dar servicios a los vehículos adaptados cuando los vehículos estén a disposición de las plataformas. ¿Pero hay vehículos adaptados? Sí. ¿Y por qué no están a disposición de las plataformas? Tienen que estar al 100% porque si no, no pueden trabajar. Entonces ya estarían circulando y no están. Pues tiene que haber vehículos circulando. Pues no puedo decir cuántos. No hay. Pero hay sí taxis, pero no hay VTCs. ¿Perdón? Hay taxis, pero no hay VTCs. Bueno, pues si todavía no están funcionando, a mí me consta que las hay. A mí me consta que además, y repito, bueno, se lo digo por tercera vez, que podemos ir a ver conjuntamente. No, si yo lo que quiero es ver en una plataforma que hay VTCs adaptadas y que dan servicio. Porque otra cosa es que estén circulando, pero no como VTCs adaptadas. No, que eso es lo que está pasando, se lo digo yo, pues porque si está pasando ya eso, se han visto nosotros seremos lo primero que lo denunciaremos. Y no hay nada. Pues ya se lo estoy diciendo yo públicamente. Que hay vehículos adaptados VTCs que están circulando como VTCs, pero no como accesibles. Son los taxis los que están dando ese servicio, con la paradoja de que están además subiendo los precios, porque un vehículo convencional haciendo el mismo recorrido si coge un Eurotaxi, porque no hay VTCs adaptadas, no funciona como tal, entre un 60 y un 40% más caro que si no coge un taxi adaptado. Yo no voy a entrar en la polémica de los precios, porque los precios del servicio del taxi lo marca la administración. A ver, yo se lo digo porque si hubiera oferta, me refiero, los costes serían el más... tema de los precios del taxi lo marca la administración. Es una cuestión de oferta y demanda, ¿no? O sea que pero es una cuestión lo que pasaría, a lo mejor los mismos precios. No, en plataforma no lo marca la administración. No, pero me estaba hablando usted del taxi. Me estaba hablando usted del taxi. Que está dando servicio en plataformas. Bien, si está dando a través de plataformas, sí. Una cosa es los precios que tiene el sector del taxi, las tarifas que cobra, que como usted bien sabe, es a través de las ordenanzas municipales, que está regulado, correcto. Y otra cosa es lo que cobra el servicio de la VTC, claro, o los taxis que trabajan con plataformas digitales a través de los algoritmos de cada una de las plataformas, que dependen de la oferta, la demanda, las horas puntas, no puntas, etcétera, etcétera. Y para quitarse la ordenanza se van a las plataformas estas, que les permite trabajar pues con precios que son los que marca el mercado. En fin, es otro dilema. Pero eso es otra cuestión. No, yo lo digo por esa defensa ultranza un poco de la administración. Yo le cuento un poco desde la perspectiva de las personas con discapacidad, y la idea era pues que me pudiera pues intentar quitar esas dudas que la administración no me lo puede quitar, como por ejemplo nube de VTCs adaptadas, cuándo van a funcionar, cuáles son los problemas que hay alguna acreditación que diga más allá de las palabras de es que hay problemas técnicos, no mire usted, es que tengo estos documentos que acreditan que no hay coches, que no se Yo estoy convencido que en un breve periodo de tiempo, y porque además estamos teniendo las empresas del sector de la VTC requerimientos de la administración, ¿vale? La administración, valga la redundancia, podrá informarle a usted en el portal de transparencia de la realidad. Ojalá. Estoy seguro. Ojalá. Y además es que no veo otro camino a seguir. Es que no podría ser de otra manera. Manuel, seamos sinceros, lo suyo es ser serios, y es que la administración tenga un registro de vehículos como los tiene de VTCs, pero que los tenga adaptados. Pues es que no lo tiene porque no lo quiere. Porque es muy fácil. Oiga, o porque todavía patronales, digan ustedes, porque según los datos que me dan ustedes, todos estos vehículos tienen que estar adaptados. ¿Cómo están a día de hoy? Le voy a decir una cosa, y no con esto termino la respuesta. Puedo estar hablando con usted todo el tiempo porque estoy muy a gusto con ustedes. Yo estoy encantado. ¿Vale? Y además, cuando se habla con personas con talento y con talante como usted, pues da gusto, ¿no? Bueno, con independencia de que discrepemos de alguna cuestión, que además es nuestra obligación. Es construir.
Es nuestra obligación si no coincidimos en las cosas. Es construir. Pero la administración, seguro que en un breve plazo de tiempo dispondrá de esos datos, porque le estoy diciendo, lo reitero, que está requiriendo a todas las empresas en la Comunidad de Madrid la información a la que usted me está haciendo referencia. Y le podrá decir a usted y a cualquier ciudadano el por qué hay X actualizaciones ya adaptadas, el por qué no las hay, las causas, y también aplicará el régimen sancionador que corresponda en su caso para que las empresas que no cumplan paguen con las consecuencias. Cuestión esa, que un auto apoyará. Hemos pedido la información, no está. Entonces, le estoy diciendo que seguramente no está, pero que están requiriendo a las empresas, se lo aseguro. Y creo que usted lo sabe también. Son 5 meses, pero bueno, es así la vida. José Manuel, en cualquier caso, ha sido muy constructiva la charla. Yo estoy encantado de estar con ustedes. Espero que pronto podamos volvernos a ver para contarme muy buenas noticias. Seguro. Yo confío que... Y si son malas, daré la cara igual. Bueno, si son malas, le va a costar la cara al señor director general. Bueno, seguro el director general tengo que decir, y yo no estoy aquí para defender al director general, que es primero buena persona y es una persona comprometida con su puesto, con su cargo, y tanto con las personas que tienen movilidad reducida como las que no. Y es una persona exigente, por supuesto, al igual que el consejero, y que además usted sabe que estamos en una comunidad autónoma donde la economía liberal se aplica con criterios regulatorios y donde se exige que esos criterios regulatorios se cumplan. Y este sector y los madrileños tenemos que estar encantados por ello. Pero hay que siempre intentar ayudar al más débil. Y el más débil en este caso son las propias personas con discapacidad. Eso por supuesto. Y el director general un encanto, pero yo solo hablo de hechos, de resultados, no hablo de personas. Pues le puedo pedir un favor. Sí. Usted que es una persona que conozco hace mucho... y que entiende lo que es la política y las circunstancias que rodean a la política, tenga fe, sin dejar de estar pendiente, de que este director general y esta consejería dará respuesta a las preguntas que usted hace y se hacen todas las personas afectadas, y que nosotros contribuiremos desde la patronal a que las empresas que representamos cumplan con la norma. Le doy mi palabra de honor, le doy mi palabra de hombre. Mientras tanto, pondré una vela zapaclación. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, José Manuel, por todo. Muchas gracias. Un placer, buenas tardes. Chao. En Radio Intereconomía, Sin Palos en las Ruedas. Bueno, pues nada, pues vamos a esta parte más social, más agradable. Bueno, el otro tampoco ha sido desagradable porque hemos hablado de una problemática importante y bueno, pues por lo menos sabemos que nadie sabe dónde están las VTCs, que nadie sabe cuándo van a empezar, por lo menos algo ya sabemos. Desde luego, por nuestra parte, seguiremos en el empeño de seguir luchando para arreglar esto de una santa vez. Pero, mientras tanto, vamos a hablar de deporte inclusivo, pero sobre todo por una cuestión importante que es la salud mental. Y es que la Asociación La Barandilla, que es una entidad sin ánimo de lucro, que está formada por personas con discapacidad, familiares, en fin, profesionales de la salud, además de muy buenos amigos, y tienen un teléfono contra el suicidio que es el 9103 80 600, que ofrece, pues eso, apoyo a personas en crisis y a sus propias familias, ¿no? En ese sentido, desde luego, todo el apoyo y les animo a que llamen si tienen algún problema y a la propia asociación. Pero vamos a hablar de algo que ha sucedido el pasado 10 de mayo en el Centro de Deporte Solidario con las personas con problemas de salud mental, que ni más ni menos ha sido en el campo de golf de la Faisanera en Segovia, un torneo de golf, el segundo torneo de golf para la salud mental.
y para ello hemos invitado a nuestro querido amigo José Manuel Dolader. ¿Qué tal, José Manuel? Bueno, pues feliz de venir aquí a verte, maestro. Mira que No, he tenido que el va. honor de entrevistar tantas veces y que tú me invites a estar aquí en la Las red, y sobre vueltas. todo con Tony Meller, uno de los humoristas, de las sagas de humoristas más solidarios que hay en España. O sea, me he encontrado, vamos, como en mi casa. Bueno, tómate algo, que está todo pagado. Aquí solo vienen los mejores. O sea que, oye, ¿qué tal? ¿Cómo fue esta idea? Pues mira, nació hace 2 años este segundo torneo. Nació hace dos años, sabes que hacemos nosotros muchas galas por la salud mental, realizamos muchos eventos, tenemos un equipo de baloncesto con el Hospital de Día Lachman, de personas también con discapacidad psíquica, de trastorno mental grave, pero queríamos llegar a otro tipo de deporte. Y el golf, yo sé que no es inclusivo, hay gente como Borja Fanjul, que tú conoces Sí, perfectamente, que juega. amigo tuyo, que juega al golf y también en silla de ruedas, Sí. ¿no? Pero claro, un ciego, por ejemplo, no le va a estar uno gritando al hoyo 7, ¿no? Ya, ya. Entonces, relativamente, pero sin embargo sí que tiene una ventaja, para la salud mental es un deporte muy tranquilo, estás en un espacio verde, en un espacio relajado, donde no tienes gente que te complique la vida. Lo vimos como un proyecto en un principio antes de empezar a trabajar seriamente con él, que era muy positivo. Bueno, y estamos encantados. La imagen que consigues hoy en Intereconomía, en este pedazo de programa, ¿no? Pues hablamos de salud mental, de soledad no deseada, que es el proyecto, en personas con trastorno mental grave, gracias al golf. Pues así también en radios de Segovia, todas esas cosas. De todas maneras, también quiero hablar de la Asociación La Barandilla, porque me parece que es importante que pasando por aquí no nos hablas de ella, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cuáles son las cuestiones que hacéis para ayudar a personas que tienen problemas de salud mental. Mira, la barandilla es muy sencillo, www, no es por hacer publicidad, pero por si Hazla. la gente lo sabe, Claro, hay que hacerlo. www.labarandilla.org, ahí van a encontrar todo, ¿no? Entonces nosotros empezamos al mundo de la discapacidad en general, hacíamos muchos programas de dependencia, pero tú sabes que al final te tienes que especializar. Esta es una radio económica con un programa como el tuyo, pues nosotros queremos hacer algo social, y entonces nos hemos vinculado mucho al tema de la salud mental. Entonces creamos el teléfono contra el suicidio, el primer teléfono en España gratuito, hemos hecho muchos proyectos diferentes. Ahora, por ejemplo, estamos embarcados en algo que no habla la gente y que igual que del suicidio, ¿te acuerdas que empezamos en el 2015? Sí. No hablaba nadie, pues ahora vamos a poner a cientos de miles de personas con trastorno mental grave que sufren soledad no deseada. Imagínate Sí. tú, el presidente Fama, que tienes un trabajo, que te relacionas Sí. en la radio, o aquí este magnífico cantante humorista, ¿no? Tu compañera. ¿Qué ocurre? Una persona en trastorno mental grave no trabaja, solo trabaja el 18%, el otro 82% no tiene la posibilidad de salir a tomar un café, de tener una relación de trabajo. Cuando se hacen mayores sus padres mueren y ellos se encuentran solos. Incluso ese estigma que sufre le hace estar muy aislado, ¿no? Y eso es lo que pretendemos desde hace ya unos meses, y sobre todo con este torneo de golf y con muchos eventos que hacemos pues casi todas las semanas. ¿Cómo arreglamos la soledad no deseada? Bueno, es difícil. O sea, entonces es difícil, es como lo del suicidio. Empezamos con muchas ganas, pero al final todos los años en España se suicidan 4.000 personas, ¿no? Luchamos para que no sean 4.100. Soledad no deseada, en nuestro caso, nosotros no hablamos que tienes grandes expertos en el sector de personas con problemas de movilidad. Cada colectivo es diferente. En el nuestro, esas personas que están solas, sin familia, que la sociedad les rechaza porque tienen esquizofrenia, porque tienen un trastorno límite de la personalidad, por estar en una depresión, que no saben qué hacer con su vida, ¿no? Entonces no tienen ganas de ir al cine, no tienen ganas de salir a pasear, no tienen ganas de venir a la radio, ni escuchar la radio. Probablemente es muy difícil llegar a ellos también, ¿no? Y lo que hacemos es hacer salidas al cine, presentamos proyecciones. Esta semana, el día 8, el miércoles, jueves, por ejemplo, dos documentales sobre el suicidio. Uno sobre esquizofrenia y otro trastorno límite de personalidad. Entonces ahí también se habla un poquito de suicidio. Hacemos eventos para que salgan, romper barreras, y bueno, y que entre ellos se conozcan y que luego que hagan amistad, ¿no? Que de eso se trata. Claro, ahí voy, porque es verdad que el tema de las redes sociales creo que ha hecho y está haciendo mucho daño, porque creo que nos aísla cada vez más. Estamos metiéndonos en nuestro propio ser y de ahí nos salimos, vemos cosas que no son verdad en la mayoría de los casos. Y yo creo que la soledad no deseada, vamos, yo tengo una idea de solucionarlo, que es, además de aplicar algunos recursos que no sean para toda la vida, y no serán para toda la vida si enseñamos, como decíamos, a pescar a los demás. Es decir, cuando tú sales de tu entorno de soledad y hablas con otras personas y generas redes de amistad, esas redes de amistad mantienen el que tú no estés en esa soledad que no deseas. Pero parece ser que estamos un poco embebidos en un sistema de dependencia en el que hay que aplicar recursos, que los hay que aplicar en el origen, pero como que quieren que seamos dependientes de esos recursos. Y algún día esos recursos se acaban. Por lo tanto, tenemos que generar, yo creo, esas sinergias entre personas que propicien un recorrido largo, que se sostenga solo en el tiempo, y eso se lleva a cabo desterrando las redes sociales
y aplaudiendo las redes presenciales, ¿no? Yo no es por quedar bien ante la audiencia, pero me estaba acordando, claro, hacemos tantas cosas los dos, que la jornada del 3 de diciembre, el Día Mundial de la Discapacidad, fuiste tú quien la inauguraste. Sí. Si no recuerdo mal, Soledad no deseaba de personas, era con discapacidad, ahí no eran con problemas de trastorno mental, y tuvimos el honor que fueras tú quien inaugurara la jornada. Pero, como digo, ¿quién es antes, el huevo o la gallina? Claro. ¿Antes es la soledad o es la discapacidad que se encuentra con la soledad? Mira, nosotros, Javier... No siempre, no hay que generalizar, pero un alto porcentaje de personas que tienen esa circunstancia. Nosotros lo que pretendemos es, como en el suicidio del 2015, darle visibilidad con las manifestaciones que organizábamos por la salud mental, que nadie había hecho una manifestación a nivel nacional por la salud mental. Lo que tratamos es de otros tal vez saquen más provecho, sepan hacerlo mejor, pero nosotros es ayudar a todas las personas que podemos y sobre todo ponerlo en la sociedad, que eso es lo importante, y en la clase política, porque sin políticos no hacemos nada. Ellos son los que tienen que invertir y cambiar las leyes a favor. ¿Qué te voy a contar a ti que no sepas? A veces sí hacemos, porque cuando pandemia no gobernaba nadie, maravilla. Sí. A veces no son tan necesarios, pero bueno, sí. ¿Qué se les va a hacer? Pues José Manuel, la verdad que encomiendo la labor que hacéis, que esta es tu casa, que vengáis a decir lo que sea cuando sea, que la próxima vez lo haremos antes para que podamos hacer que vaya más gente a este torneo, que será el tercero. El tercero, el año que viene, el tercero. ¿Cambiáis de sitio? O? Bueno, es que Segovia es maravillosa. Está la gente que juega al golf, no van en metro, luego todos van en coche, está a 1 hora de camino y es un paisaje... Hombre, no lo vamos a hacer en diciembre, tiene que ser para esta época, por favor. Que es buena temporada. Oye, yo lo que sí que quiero es que me dejes para escuchar aquí a mi amigo, porque igual llego al coche y no lo puedo escuchar. No, aquí te quedas con nosotros. O sea, Oye, ha sido un placer, muchísimas gracias de corazón. Cuando quieras, esta es tu casa, ¿vale? Un abrazo. Así que vamos ahora a reírnos un poquito. ¿Cómo está el patio? Hola Tony, ¿qué tal? ¿Cómo está el patio? ¿Cómo vamos? Muy buenas, Javier. Bueno, pues está a media luz. Todavía estamos ahí después del apagón. Y, bueno, lo que pasa es que yo ya me encendí hablando de Segovia. Yo veraneo toda mi vida en Los Ángeles San Rafael, Segovia, donde entrena el Atleti en verano. Entonces, claro, yo me habla de Segovia y me enciendo. Pues efectivamente, antes de comentar cualquier noticia, España se apagó. Esto había que comentarlo. Y esto como si el país fuese un router. O sea, y alguno dijera la típica frase de ¿has probado apagar y encender España? Pues resetea. Esto ha pasado. Que funciona, no sé por qué. Pues con España tardó un poquito más que con el router. Vale. Además, a cada uno le pillo en un sitio, te pilla cuando te pilla. Yo estaba viendo una serie de miedo, por ejemplo, y claro, me acongojé vivo. Digo, esto ya los de Netflix hacen una actividad de experiencia inmersiva en 4D. Y claro, y digo, y esto abro la nevera y está el payaso loco ahora. Lo bueno es que la gente se une en estas cosas, y lo has comentado antes, ¿verdad? Yo bajé a la calle y había gente hablando, mirándose a la cara, hablando como si fuese los 90, estamos locos. Milagro, fue milagroso. Un grupo incluso en la calle sacó una guitarra, porque esto pasa, no sé qué pasa, pero cuando se apaga la luz siempre hay un pesado con una guitarra, un ukelele, es una aparece, cosa... es como, se va la luz y de repente lo tienes a tu lado, ¡chas! Y aparezco a tu lado. Pues luego fue, además, a mí me recordó la gente aplaudiendo en los balcones cuando volvió la luz, como en la pandemia, cuando salíamos a las 8 de la tarde a aplaudir a los amigos de la sanidad, ¿verdad? El microondas de repente pitando, como si dijera gritando ahí, he resucitado el microondas, el router parpadeando con lucecitas verdes de esperanza, y yo estaba llorando, Javier, porque el horno se había apagado la mitad de la lasaña, y para una vez que cocino. Pero aprendí, antes de comentar rápidamente, aprendí un par de cosas, entre ellas, las velas que tenía en casa no sirven para iluminar, sirven para que la casa huela a vainilla, como mucho, y me fuera tropezando mientras iba buscando la siguiente. No se ve nada con velas. La batería del móvil, me di cuenta que es como tu ex, que cuando más la necesitas desaparece. Y luego me di cuenta también que sin semáforos Madrid se convierte en Mad Max, en las películas Mad Max con claxon, gente cruzando en rojo, coches en dirección contraria, motos por las aceras, y todo esto con normalidad, porque esto ya se hace en Madrid cuando hay luz también. Pero qué amables éramos, porque había comida todavía en la nevera, aunque se estaba descongelando, no había llegado la noche, pero sí, si llega a ser la noche y un par de días así, no sé yo comí frío, porque yo no, igual. Yo tenía vitro. Igual. Yo me lo llevé al trabajo y lo frío a las 5 de la tarde, y con el hambre que tenía, vamos, entró de maravilla, me supo a gloria. Claro, en ese momento se echaba de menos el gas. Había gente que tenía gas, por ejemplo, mis padres, y ellos comieron calentito. Yo no, yo comí embutido. Fresquito. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos de tiempo? Vamos rápido. Bueno, entonces voy a elegir. Quería comentar
que hay un zoológico en Japón, esto es una noticia que he rescatado, un zoológico en Japón para que las personas se transformen en animales. Estamos acabando como sociedad. Abrió el pasado 26 de enero, se llama, además que es muy gracioso, se llama Tokotoko Zoo. En español suena a broma, a mí me dices Tokotoko Chimpún, debería ser, pero en japonés, pues claro, Tokotoko Zoo, suena mucho mejor. Suena serio, parece que está enfadado siempre en japonés, ¿verdad? Sí. Tokotoko Zoo, y lo mismo te está diciendo buenas tardes, caballero. Sí. De momento solamente te puedes transformar en perro, concretamente en un malamute de Alaska, por el tamaño, que es muy grande y parecido al del ser humano. El precio varía y va entre 40.000 yenes y 20.000 yenes, que son unos 300 o 120 euros respectivamente, por 20 minutitos de disfrazarte de perro. Y con el de perro se puede abrir la boca, se puede mover la cola, o sea, es totalmente, vamos, que pareces un perro, de verdad. Y me contaron un chiste de perritos, que si me da tiempo lo cuento. Dice que se encontraron 3 perritas en un parque que no se conocían, y le dijo, se iban presentando, aparte de olerse los traseros, que es lo que hacen los perros, pues luego se presentaron y dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo me llamo Marbu. Dijo la siguiente, encantada, Marbu, yo me llamo Oreo. Y dijo la siguiente, encantada, Marbu, encantada, Oreo, yo me llamo María. Y dijeron las 2 perritas, anda, María, como las galletas. Pero bueno, que era un chiste que tenía. Y yo, si tengo un perro, en un futuro, ya tengo uno que se llama Denver, es la leche, pero si tengo otro, se me ha ocurrido que querría llamarle Peligro. Sí, porque yo le grito mucho a mi perro en el parque, Denver, ven, Denver. Pues claro, si tú le llamas Peligro, de repente en el parque dices ¡Peligro! Y se va para que la gente se vaya volviendo loca. Y digo, ¿qué ha pasado? No ha pasado nada, que es mi perro. Y ya, pues otra más, vamos con tiempo. Entonces, esta no. Una hamburguesería, esta la he sacado de periodismo.com. Una hamburguesería fríe sus medallones en el mismo aceite desde 1912. ¿Y será verdad? De verdad, se hundió el Titanic y la hamburguesería el mismo año. Está en Memphis, en Estados Unidos, y se llama Dyer's Burger. En inglés die es morir. Lo que pasa es que estés con Y, pero vamos, es lo que puede pasarte si te tomas una hamburguesa con un aceite de más de 100 años. Dyer, sin embargo, es pintor de telas. Todo comenzó con un descuido. En 1912, uno de los cocineros olvidó cambiar el aceite una noche y al día siguiente llegó uno de los clientes y dijo, bueno, es la mejor hamburguesa que me he comido en mi vida. Y ese veredicto le sirvió para dejar el aceite y lo único que van pues limpiando, pero es el mismo aceite, o sea, todo viene de un descuido. Lo mismo este hombre dijo, la mejor hamburguesa que me he comido en mi vida, pero era un hombre que no había comido hamburguesas nunca. Entonces era la mejor en su vida y ya con eso le sirvió. A algunos clientes, y es que esto ha alucinado ya, algunos clientes incluso piden que sus hamburguesas completas, pan incluido, sean sumergidos en ese líquido mágico que ya tiene que ser densito. Y luego encima me está informando a través de esta noticia, y por lo visto no es el único negocio que hace esto. También en Tailandia hay un restaurante que fríe sus fideos en el mismo caldo desde hace 150 años. O sea que le gana todavía. Pasa que el fideo se ve menos grasiento que una hamburguesa, ¿no? Esto junto con la bombilla de los bomberos de Nueva York, ¿no? Que creo que lleva 100 años encendida, podría batir récord de... Cierto es, sí, pero me daría menos asco cambiar esa bombilla que freírme un pan en ese aceite. Así está el patio, Tony. ¿Cómo así está que nada, el patio? Está que nos echan, que nos vamos. Que me voy, que nos tenemos que marchar, que nada, que lo dicho, que nos vemos pronto, que sean felices todo el día, 24/7/365. Hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.